cifra, está muy por debajo o lo que sea. El tema de las flechas de tendencia, ya sabéis, las monitorizaciones tienden a funcionar con flechas de tendencia que nos dicen lo rápido que nos sube o nos baja la glucemia. Si hay muchas flechas de tendencia que nos dice que se está bajando muy rápido la glucemia, también deberíamos de hacerla para ver un poco y corroborar. Y siempre que no nos fiemos de esa cifra que nos marque la monitorización, también, glucemia capilar. Y obviamente esto va a ser muy raro que ocurra, pero si no tenemos ni monitorización ni glucómetro, pero sospechamos que hay una hipoglucemia, la tratamos. ¿Con qué lo tratamos? Y esto es súper importante tenerlo en cuenta. El tema de todo lo que sean dulces con contenido graso, es decir, un trozo de tarta, helado, natillas, cualquier tipo de postre o de historia de este tipo, nunca se puede utilizar para cubrir una hipoglucemia y es básicamente por dos motivos. El primero es que esa grasa, aunque tenga muchos azúcares, esa grasa va a ralentizar mucho esa absorción de la glucosa. Y generalmente vamos a tener o vamos a tender a volver a repetir esa dosis porque a los 15 minutos vemos que sigue con la misma glucemia o incluso más baja. Tendemos a sobredosificar y entonces al final hacemos un pico que no nos interesa. Y después también es muy importante intentar disociar una hipoglucemia a un momento para comerme algo rico. ¿Vale? Los momentos para comerse algo rico pueden surgir en cualquier momento del día cuando apetezca, pero nunca asociado a una hipoglucemia porque esto a la larga lo que va a hacer en muchos niños es que tiendan a provocarse hipoglucemias para poder comer estas cosas que de base no pueden comer, entre comillas. Entonces, ¿con qué cubrimos? Si no tenemos, si vamos hacia una hipoglucemia o tenemos una hipoglucemia bastante light, fruta. La fruta es lo más interesante. Pero, obviamente, no siempre vamos a tener fruta a mano, por lo cual, ¿cuál sería el top 3 en cuanto a velocidades? Medalla de bronce para los zumos. Sube un poquito más lento el azúcar porque tiene una composición en base a la fructosa, al igual que la fruta, que como se tiene, va por otra vía metabólica, va un pelín más lento. En el puesto número 2, todo lo que sería azúcar común, Coca-Cola, azúcar puro y duro, ¿vale? Y en el puesto número 1, la dextrosa, la glucosa pura y dura, que se vende tanto en geles como en pastillas, que sería lo que más rápido sube. ¿Cuánto le damos? Esto de base deberíamos de saberlo cuando hacemos una entrevista a la familia, deberíamos más o menos de saber con cuánto cubrimos a ese crío. Pero realmente hay una fórmula, por si esto no lo sabemos, ¿vale? La estáis viendo aquí. Una glucemia mayor a 54 miligramos de decilitro serían 0,2 gramos de hidrato de carbono por kilo de peso. Y si tenemos una glucemia inferior a 54 miligramos de decilitro, podríamos dar un poquito más. Y hablaríamos de 0,3 gramos por kilo de peso. Una vez tenemos esto claro, vamos a la famosa regla de los 15, que aquí realmente no sería en muchos casos la regla de los 15 de los niños, pero bueno, ¿vale? Nos entendemos. Entonces, hipoglucemia, cubrimos con los gramos que sean de hidrato de carbono rápido y esperamos 15 minutos. Hacemos glucemia capilar a los 15 minutos. ¿Que continuamos con la hipoglucemia? Repetimos. ¿Que hemos resuelto la hipoglucemia? Pues pasamos al último punto. Que el último punto es muy importante, como siempre, que cubramos después con un poquito de hidrato de carbono lento, porque si no, al final, lo que va a ocurrir es que cubrimos esa hipoglucemia y a la media hora o una hora vuelve otra vez a haber una hipoglucemia. Entonces, siempre cubrir con 5 o 10 gramos de hidrato de carbono lento. Nos valen pues unas galletas, nos vale pan integral, nos valen algún tipo de fruto seco que tenga hidratos de carbono, como los cacahuetes, ¿vale? Y eso un poco en cuanto a la hipoglucemia. Yo no sé si has tenido alguna que comentar tú de hipoglucemias en el cole, que es lo Sí, más sí, típico. he tenido muchos sustos y aquí me gustaría un poco también hablar de esa faena, por no decir una palabra peor, en la que estamos solas. Estamos solas, no tienes absolutamente ningún compañero y bueno, pues puede estar bien, vamos, puede estar bien, no, es súper importante tener esa buena relación con los papás. Porque muchas veces pues a lo mejor puedes llegar a acuerdos con ellos a la hora de organizarte y de administrar las medicaciones
aunque no exista como tal un protocolo por prescripción médica pautado previamente. ¿Por qué digo esto? Porque la teoría está fenomenal. Por supuesto que hay protocolos tanto para la hiper como la hipoglucemia que normalmente desde el endocrino te lo trae la familia para que se pueda hacer ese manejo en el colegio, pero por supuesto que la teoría no siempre es la vida real y te puedes encontrar diferentes escenarios que no siempre están contemplados en el ámbito del colegio. Yo he tenido muchos alumnos diabéticos a lo largo de estos 7 años y sí que es cierto que me encontraba al típico niño con 34 de glucemia que te decía, me encuentro un poco mal, Esther, y me he encontrado desmayos con 70. Entonces, bueno, obviamente, pues no todas las glucemias, o sea, no todas las glucemias, no todas las diabetes son iguales en todos los niños. No todo va igual, no todo vale para todos, que yo había protocolos que habían, es que son exactamente iguales el protocolo que me están dando para estos 2 niños y son 2 niños absolutamente diferentes. Por eso te decía, en teoría, dentro del ámbito escolar no estamos, no voy a decir capacitadas, porque por supuesto que lo estamos, pero no estamos autorizadas para canalizar una vía venosa periférica y administrar la medicación que queramos. Únicamente se puede poner el glucagón. Eso es. Entonces, bueno, de hecho, es que ni siquiera se tratan igual las hipoglucemias en el entorno, porque yo me acuerdo había un niño que tenían unas pastillas de dextrosa que sabían como a chuches, que pues si veíamos que estaba cayendo, le dábamos una de ellas. Si no funcionaba eso, se le daba agua diluida en azúcar, por ejemplo. Y la verdad es que yo, por suerte, bueno, sí que tuve una hipoglucemia con pérdida de la conciencia, pero ahí lo que me tocó es avisar al 112 porque no respondía al glucagón tampoco. Entonces, bueno, pues el susto te lo llevas, se pasa mal, lógicamente, porque son niños, porque estás además en un entorno que, como te digo, yo personalmente no me siento con todas las herramientas como pues en un hospital, por ejemplo. Y aquí hay algo por lo que de hecho estamos dando caña tanto con el tema de la enfermería escolar porque necesitamos que esta figura se regule y fíjate, Adrián, que se utilice. O sea, no tiene sentido, para mí era la continua disputa. Estoy en un colegio como enfermera titulada, en mi caso además especializada en urgencias y emergencias extrahospitalarias, y tengo que malgastar un servicio del 112 que venga para poner una vía intravenosa con un suero glucosado porque no me dejan hacerlo a mí. Te quiero decir, o sea, y sabemos que la pauta médica por teléfono vale, es decir, que podría un médico, si nos ponemos estrictamente escrupulosos, pues vale, un médico me lo pauta por teléfono, se pone y ya se tramita lo demás, pero hay ciertas cuestiones que son absurdas y que pues estamos viendo que además estamos hablando de un peligro como es la muerte en el caso de la hipoglucemia. Claro, claro, con todo lo que atrasas esa situación hasta que llega. Mira, eso no lo sabía, fíjate. Te voy a leer, Adri, un par de preguntas que han llegado. Sí. Te leo dos. Dice, ante una hiperglucemia alta durante todo el día, ¿qué se debería hacer? Y después, si puedes repetir cuáles son los alimentos de elección de hidratos de carbono lento. Bueno, hidratos de carbono lentos, pues puede ser pan integral, puede ser unas galletas integrales bueno, o unas galletas, cuantos menos azúcares nos lleven mejor, ¿vale? Y también nos valen frutos secos que llevan hidrato de carbono, porque sabéis que hay algunos que no los llevan, pero por ejemplo los cacahuetes o los anacardos son fuentes de hidrato de carbono que suben despacito esa glucemia, porque lo que nos interesa es mantener esa glucemia, ¿vale? Y que vaya subiendo poco a poco para que cuando ese azúcar que hemos aportado comience a bajar, ese hidrato lento mantenga la curva, ¿vale? Es lo que nos interesa. Y en cuanto a la otra pregunta, ahora vamos a hablar de temas de cetoacidosis y tal. Una hipoglucemia mantenida es que, claro, habría que ver el caso particular de cada persona. Es que puede ser por 58.000 factores. Es muy complicado responder, obviamente, a una pregunta así tan general. De este tema de las hipoglucemias, vale, que yo no sabía esto de que una enfermera no puede canalizar una vía periférica y administrar medicación y demás, lo cual me parece un atraso increíble. Pero bueno,
en ese bloque de diabetes hablo específicamente también de esos protocolos por si pudiera algún día cambiar la tendencia, esperemos que sí. Cetoacidosis, ¿vale? Muy rápidamente, la otra situación que nos vamos a encontrar también en niños, menos frecuente evidentemente, cetosis y cetoacidosis. Ya sabéis que se caracteriza fundamentalmente por una hiperglucemia por encima de 250 miligramos de decilitro, acompañada de aparición de cuerpos cetónicos, que es cuando el cuerpo, digamos que comienza sobre todo a trabajar las grasas y para obtener energía y de manera secundaria forma estos cuerpos cetónicos. Pero bueno, un poquito muy rápidamente cómo actuamos frente a una cetosis, cetoacidosis en los niños. En los niños fundamentalmente esta va a aparecer o bien porque haya una situación de una patología externa, es decir, una fiebre del foco que sea, bien porque haya una gastroenteritis, vómitos y demás, ¿vale? Y también es muy típico, pues cuando hay errores, cuando hay omisiones en los bolos de las comidas, cuando ese niño igual lleva una bomba de insulina y el catéter se dobla. Puede haber muchos factores que nos lleven a ello, ¿vale? Incluso puede que lo detectemos a través de ciertos síntomas que aparecen en relación a la cetosis, cetoacidosis, como es muy típico ese olor como afrutado en el aliento, ¿vale? Cuando sospechamos que pueda pasar esto, obviamente tenemos que detener lo que esté haciendo ese niño, no nos interesa que ese niño esté estresado, no nos interesa que ese niño esté haciendo actividad física, es decir, que esté tranquilo y con nosotros y ya empezar a ver lo que está pasando y si realmente podemos encontrarnos con una situación de este tipo. Lo que yo llamé invocar a los 3 detectives, glucemia capilar, que generalmente va por encima de 250. Eso va a estar siempre. Cetonemia y cetonuria. Cetonemia, cetonas en sangre, cetonuria en orina. Nos interesa más la cetonemia porque es cuantitativa, nos dice un valor exacto y encima es exacta en el momento. La cetonuria que es en orina va con cruces, no es exacta y además va con retraso porque primero se forman los cuerpos cetónicos en la sangre y después se comienzan a eliminar por la orina. Entonces aquí veis un poco la gráfica, ¿vale? De 0, por ejemplo, cetonemia, que es lo que más nos interesa. De 0,05 no hay problema. De 0,6 a 1,4 repetimos a la hora. Entre 1,5 y 3 ya hablamos de cetosis y ya deberíamos de actuar. Y por encima de 3 ya hablaríamos de directamente pues, llamar y para el hospital. ¿Cómo actuamos? Muy sencillo. Que el niño beba mucha agua. Cuanta más pueda beber, mejor. Administrar insulina según protocolo y recomendaciones, que aquí Esther lo mismo. Me imagino que en estos casos la enfermera puede, ¿no? Según el protocolo que tenga, administrar la insulina en un caso de sospecha de Sí, cetocidosis o qué. sí, esto ya te digo que depende mucho de la relación. Yo la verdad es que he tenido siempre mucha suerte, pero de Mm. la relación y de la disponibilidad de los papás, porque lógicamente también ellos están en su trabajo. Y yo he tenido mucha suerte de poder ir comentando, pues te diría que casi a cada minuto, porque realmente, y ahí hablamos de la pérdida de la calidad de vida, Mm. porque realmente los últimos pacientes diabéticos que yo he tenido tenían el sensor, usábamos se llama Dexcom, que ellos tenían la aplicación que cada 5 minutos sí que, o sea, estás hablando de cetoacidosis, pero sí que, por ejemplo, con el tema de las glucemias, y prácticamente minuto a minuto comentábamos la situación. Por eso digo que a veces esto es pérdida de calidad de vida, porque yo sentía que ellos, mira que yo estuve bastantes años con ellos, pero les costó delegar en mí Vaya, y claro. despreocuparse, porque Claro. lógicamente pues supe que creo que tenía en ese momento 5 años, pues les costaba. Más que tener autonomía por mi parte, yo lo que tenía era una comunicación directa con ellos muy fácil. Entonces ellos que conocen a su hijo mejor que nadie, por mucho que yo estuviera allí con él día a día, me decían, oye, pues dale esto, oye, pues haz esto, oye, pues lo otro. Y la verdad es que siempre he tenido una comunicación muy fluida con los diferentes pacientes y sus familias y ha sido sencillo. Pero aquí es verdad que en el ámbito escolar vuelves a estar un poco sujeto a la opinión, voy a decir, o por lo menos al criterio de los papás y mamás. Mm. Es eso, ¿no? Que los protocolos están muy bien, es importante conocerlos, pero también es súper importante saber cómo funciona cada familia y cómo funciona cada niño.
Entonces eso, administramos insulina cada 4 horas según recomendaciones, controlamos glucemia y cuerpos cetónicos cada hora 2 horas y continuamente vamos a estar vigilando. Que la cosa se nos va de madre, porque bueno, el punto número 6 es adaptar el tema de la dieta a la situación, pero no nos interesa porque lo más seguro es que no se vaya a dar el caso en el colegio. Recordemos que en el momento en el cual tengamos una cetonemia por encima de 3, que la situación no se resuelve, que hay unos vómitos que no somos capaces a controlar o que directamente incluso nosotros no somos o no nos sentimos preparados para solucionar la papeleta, llamar al 112 y por supuesto antes de todo eso tener un contacto directo con los padres, ¿vale? En el momento mínimo que sospechemos algo, procurar ponernos en contacto con ellos. Eso en cuanto a las complicaciones, ¿vale? Importante, punto número 2. Punto número 3, aquí por supuestísimo no nos podemos meter porque entonces se nos hacen las 11 de la noche. Conocimiento en contaje de raciones carbohidratos. Fundamental que una enfermera sepa contar raciones. Más que nada porque todos los niños y todos los padres a día de hoy saben contar raciones, entonces ahí ya va a haber un choque. La enfermera escolar tiene que saber contar raciones, contar carbohidratos. Al margen de que en el máster se habla de todo este tema, tengo un curso en YouTube por si lo queréis ver, ¿vale? En el canal de Don Sacarino mío tengo un curso de 3 vídeos para saber contar carbohidratos. Punto número 4. Fundamental conocer el tema de las nuevas tecnologías. Actualmente todos los niños todos van con una monitorización, sea tipo flash o sea monitorización continua de glucosa. Recordad que la tipo flash es el freestyle, ese que requiere de que nosotros pasemos el lector para sacar esa glucemia y hacer la curva, y las monitorizaciones continuas de glucosa, que generalmente van asociadas a una bomba de insulina, son las que cada 5 minutos, como decía Esther con el tema del DESCON, te lanzan la glucemia pues a la bomba, al móvil de los padres, al reloj inteligente, a lo que sea. Entonces, obviamente, tenemos que tener conocimiento, lo mismo, no nos podemos meter en este tema porque es interminable. Tenemos que tener conocimiento sobre temas de bomba de insulina, sus particularidades, los trucos que haya, de todo eso se habla en el tema del máster. Marcas hay muchas, pero una vez sabes funcionar con una, más o menos sabes funcionar con todas, ¿vale? Las más típicas que podéis ver, pues son sobre todo la de Metroni y después la Tandem y la bomba de Akuchek, que suelen ir asociadas al DESCON de monitorización. Y el tema que comentábamos de monitorizaciones flash y continuas de glucosa. Las más típicas van a ser la del Guardian de Metroni. Tanto la monitorización como la bomba van siempre juntas. Nunca vas a ver una bomba de Metroni por un lado con una monitorización distinta. Esto siempre va un poco a la par, ¿no? Y después es muy típico el DESCON y es súper típico el freestyle. Importante, el freestyle actualmente es el 2, es el que tenemos actualmente. Está el 3 ya comercializado, aún no ha llegado a España, pero cuando llegue ya vamos a romper con ese concepto de monitorización flash, porque el freestyle pasa a ser una monitorización continua de glucosa, ¿vale? Pasa a lanzar valores directamente sin que nosotros tengamos que pasar el sensor. Y después el punto número 5 ya con el que terminamos, y otra función fundamental de la enfermera escolar es normalizar todo lo que es la situación de la diabetes y la escuela. Esto sobre todo desde el punto de vista del chaval. Y 10 puntos muy rápidos que desarrollo después en profundidad, pero aquí vamos a verlos muy por encima. En primer lugar, yo creo que es fundamental, y lo hemos comentado, ¿vale? Entrevistar a la familia para saber desde las cosas más básicas hasta las cosas más particulares, porque estamos hablando de que se tiene que cubrir una hipoglucemia con esto y con esto, pero puede que haya un niño que por sus santas narices solo quiere con una cosa. Y entonces esa cosa la tenemos que saber, porque si no vamos a tener un problema muy gordo. Porque encima, bueno, no somos ni de la casa, somos por lo menos de inicio totales desconocidos para él.
Hice, bueno, unas infografías con una especie como de pequeña entrevista clínica para que se pueda utilizar, para que queden también los datos, porque, bueno, esa enfermera escolar puede quedar de baja por el motivo que sea y si viene una a sustituirla, siempre es bueno pues tener a mano la información de los alumnos recogida, ¿vale? El punto número 2 sería, obviamente, llamar y ponerte en contacto con el equipo endocrino para que sepan que estás ahí, para que sepan que ese niño está a tu cargo y para saber un poco las cosas más, igual más técnicas, ¿no? Que necesitas saber para que te envíen un Mira, informe, esas cosas. Adri, dice por Dime. aquí Marcos, Sí. bueno, te voy a leer dos. Mm. Dice, yo en las prácticas he visto el DESCOM por primera vez y me pareció muy útil, pero quizás puede ser un arma de doble filo. En lugar de estar tranquilos por la monitorización continua, la enfermedad del centro y los padres estaban nerviosos porque en la hora de la piscina no podían ver la glucemia. Ah, mira, eso a mí, o sea, no me ha pasado eso, o sea, no lo de la piscina porque no teníamos piscina, pero sí ese control continuo. Además, luego tú sabrás, el DESCOM falla a veces. Vaya. Y era una cuestión de estar, o sea, el niño estaba bien, pero no, pero es que el descompone que está en tanto, no, pero hazle un control, no, pero hazle un no sé qué. Entonces es verdad que hay muy buena apreciación, eso que ha dicho Marcos, de ese arma de doble filo, que es cierto que nos ha pasado, y luego comentarte que dice que lo del contaje de raciones, esto me ofende porque yo soy profesora también del máster, pero ha dicho que es lo más útil de todo el máster, el contaje de raciones que hay, que les has enseñado en tu bloque, que la verdad es que es impresionante. Así que aprovecho para felicitarte yo también, pero Marcos dice que es el Gracias. que más le ha gustado. Que es Y verdad, encima yo es no que... sabía, no me da vergüenza reconocerlo, yo no sabía hacer como se debe hacer un buen contaje de raciones hasta que, fíjate, me enseñaron los padres, hace años Claro, ya, claro. pero me enseñaron los padres. A mí era una cosa que me asustaba mucho y porque al final ese alimento que estás dando realmente es como si fuese una medicación en cuanto a lo que puede, no me sale la palabra, lo que le puede producir en su cuerpo. Entonces, tiene que ser algo bien hecho y con mucha precisión. Claro, es que el problema con el tema del contagio de raciones es que en muchas ocasiones es como competencia única y exclusivamente del equipo de endocrinos, educadora y demás. Fuera de eso es que casi no hay ni material donde puedas acudir a aprender. Por eso también hice yo Absolutamente. el curso en YouTube y demás para tenerlo para la gente, porque veía que es que no había ningún sitio donde te pudieras tú formar fuera de lo que es el ámbito hospitalario. Y Y absolutamente bueno, apruebo, perdona para que te interrumpa, aprovecho para decir que todos los que nos sigáis a Adri en redes sociales, bueno, que se llama Don Sacarino, o en los cursos que tiene de YouTube, que son gratuitos, son una pasada, porque he visto que ha habido a una persona por aquí que decía que dónde podía ver el contenido de Adrián. Tiene unos vídeos impresionantes en YouTube que podéis aprovechar para seguir aprendiendo y, por supuesto, para seguir viendo en su canal. gracias. Y bueno, nada, lo del Descon que comentábamos antes, y que sí que es verdad que es un arma de doble filo, pero yo creo que con el tiempo más o menos eres capaz a pillarle el truco. Sí que es cierto que de inicio esa arma de doble filo está y es bastante importante, pero con el tiempo consigues dominarla. Yo al menos es la apreciación que tengo personal, ¿vale? Yo que uso Descon, que llevo ya un par de años con él. Si me queréis buscar para, como dice Esther, para cualquier tipo de contenido en Instagram, en YouTube y en página web, Don Sacarinos, que es muy sencillo, no tenéis que romperos más la cabeza. Entonces, la charla con el equipo endocrino, obviamente, una charla con el alumno. ¿Qué buscamos sobre todo del alumno? Pues que en la escuela seamos, digamos que a nivel de diabetes, la figura a la que acudir. Yo creo que eso es súper importante, crear una relación de confianza. Si hay cualquier tipo de problema en relación a lo que él tiene, que pueda acudir con nosotros. Yo creo que esto es fundamental, vaya, que la creemos, porque si no, mal vamos. Y después viene el tema de los docentes, que aquí seguro que Esther tiene mucho que contar al respecto, porque evidentemente hay que hablar de dos cosas, ¿no? Por un lado, aunque no es obligación de ellos, por supuesto, esto es totalmente entendible, sí que es cierto que hay que darle unos básicos. Hay que darle unos básicos porque, claro, tampoco podemos estar nosotros en la clase sentados en una silla, ¿no? Mirando para la No, clase. absolutamente. Claro.
es necesario primero porque al final a un docente, o sea, lo que tú dices, ¿no? Si estás además en centros muy grandes, que se produzca una hipoglucemia o que se produzca una situación de riesgo, a mí me ha pasado, pues de estar literalmente ellos a lo mejor en el campo de deporte y tú estar en la enfermería, que a mí, pues ya te digo que me suponía a lo mejor 5 o 10 minutos llegar allí. Claro. Ya no solo el tratamiento de esa situación, sino también la prevención. Es decir, estoy viendo que el alumno está sudoroso, estoy viendo que el alumno está decaído, está adormilado, porque, ojo, claro, estamos siempre, yo creo que es a mí lo que más me costó, ¿no? Al cambiar del paciente adulto al paciente pediátrico. Tú llegas y te piensas que el paciente te lo va a manifestar, te lo va a contar, te lo va a decir. Por supuesto, puedes tener suerte y yo he tenido niños muy resolutivos y muy voy a decir, conocedores de su propio cuerpo, pero al final, por ejemplo, ver a un peque de 3 añitos que se está quedado dormido en clase, pues muchas veces no llama la atención porque puede ser, tenga la patología o no. Y ya no solo eso, como tú bien dices, el docente no tiene por qué saber que la somnolencia es un síntoma de la hipoglucemia, por ejemplo. Entonces, hay que ayudarles. Yo es que he tenido una suerte, creo, muy importante porque me ha ido siempre muy bien, siempre me he encontrado, además aquí está el dualismo que realmente el profesional docente no tiene ni la competencia, ni la obligación, ni la responsabilidad de realizar ningún tipo de, ya sea intervención, de administración de medicación, de urgencia o de nada. Entonces, lógicamente puedes encontrarte a la persona que te diga, oye, mira, yo lo siento, no me encuentro con la capacidad y no quiero meterme en este jardín. Yo la verdad es que, como te digo, he tenido la suerte de que siempre han querido aprender, han querido, pues eso, ¿no? Si tienes que hacer la administración intramuscular de glucagón, si tienes que, aunque sea con las pastillas de dextrosa, si tienes que hacer cualquier tipo de administración farmacológica, he tenido mucha suerte y han querido colaborar con el personal sanitario, pero hay que educarles, lógicamente, sobre todo en lo que te decía, en la prevención de esto, de pues bien de una hipoglucemia o de una hiperglucemia. Claro, y yo creo que la propia figura de la enfermera les tranquiliza y un poco también les abre, ¿no? a querer igual integrarse un poco más, ¿no? Porque saben que tiene un respaldo por detrás y pasa cualquier cosa, como poner un poco más de, no de interés, sino de involucrarse un poco más. Entonces, por un lado está el tema de los básicos, que muy rápidamente pues los tengo yo por aquí. Bueno, aquí pues hay varias ideas, ¿no? Pero yo creo que básicamente hablar de diabetes y de cómo cubrir una hipoglucemia es impepinable, sobre todo el tema de la hipoglucemia, que es a lo que más se va a enfrentar a diario ese profesor. Más allá de eso, que quieres profundizar un poquito más, pues hay más cosillas, por supuesto, de las que se puede hablar. Y después esto que hablo aquí de sanear la diabetes, esto es, no, en ese momento que estaba haciendo la presentación no se me ocurría mejor otra palabra. Es un poco, la idea es normalizar desde el punto de vista del lenguaje la enfermedad, porque no nos interesa ni ese profesor totalmente pasuta que no quiere saber de nada y va, mira, ahí te quedes, pero tampoco queremos ese profesor victimista, que hay pobrecito este niño, que haya una hipoglucemia y ante esa hipoglucemia se pare la clase, se arme la de Jesucristo, como si en 10 segundos se fuera a morir el niño. Buscamos normalizar la enfermedad, sobre todo de cara al resto del conjunto, ¿no? Al resto de los alumnos, que no vean como un fastidio o como un problema o como una movida muy gorda, pues eso que tiene su compañero de clase, sobre todo para temas de bullying, eso que se puede comentar muy rápidamente después. El tema de preparar Tenemos la a Adri consulta. 6 minutos, o sea que no sé Vale, cómo vas de nada, tiempo. da tiempo, da tiempo. Vale. Preparar la consulta, bueno, desde cosas muy básicas a cosas un poco más específicas, en el máster lo comento más en profundidad. El tema del comedor escolar, que esto es probablemente el sitio donde más trabas nos podremos encontrar. Ahí en el máster hablaba de desayunos, hablaba de comidas. Aquí muy rápidamente 4 bandejitas. Obviamente la comida escolar tiene que ser saludable, evidentemente. Lo interesante sería que trajera sus raciones
para que no tuviéramos que armar otra vez, normalizar la enfermedad, que no tengamos que armar el show en medio del comedor, de ponernos ahí a pesar las cosas y hacer el canelo con la comida, con el guaje, pues no. Y ya si pudiéramos para todos, pues también, porque realmente el contagio de raciones le vale a cualquier persona, no es cosa exclusiva de la diabetes. Entonces, si lo tenemos para todos, pues mejor. Y después, si podemos generar cambios en ese menú escolar, pues estupendo. Evidentemente, el tema de los menús escolares, pues yo no sé cómo van, pero seguramente la cosa sea hiper cerrada, sea muy complicado. Y te diré que Eh, hay bastante movimiento, o sea, son muy flexibles y Sí, incluso se prepara desde antes para que a la hora de sacarlo esté pesado. O sea, de hecho yo sí que vale. les daba esas tablas y lo hacían ellos Mm. y hay muchas cosas que simplemente es gestionando la cantidad del contagio de raciones puedes realmente darle el alimento al peque sin tener que cambiarle ni siquiera la comida realmente. Perfecto, pues eso, todo lo que podamos hacer para generar los cambios a nivel de comedor escolar, pues genial. Evidentemente, charlas con el alumnado, también esto es muy importante. Una Súper. sobre diabetes, yo creo que es fundamental, muy, muy sencillita, igual que se la hacemos a los profesores, todavía más masticada y centrándonos mucho en el tema de las hipoglucemias para que puedan ayudar a su compañero. Y muy importante, dos cosas que siempre dice la gente de la comunidad con diabetes, a todas horas, todo el rato con las mismas dos frases. Una que por teniendo diabetes puedes comer de todo. Y en segundo lugar, teniendo diabetes puedes hacer cualquier cosa. ¿Vale? Eso es muy importante, normalizar la enfermedad. También, aprovechando el tema del alcohol y demás, que tiene sus particularidades en la diabetes, una charla general sobre alcohol y tabaco y demás, que encima en ciertas edades es fundamental, pues ya matamos dos pájaros de un tiro. Y también un poco de temas de nutrición. La enfermedad escolar pues debe dar charlas sobre nutrición y aquí pues lo mismo, matamos dos pájaros de un tiro. Punto número Absolutamente. 8. Sí, ¿eh? 8, entorno cómodo para el alumno. Muy importante, lo mismo. El tema de normalizar la enfermedad. Y aquí ha habido cosas que se me han ido ocurriendo y las fui metiendo, ¿vale? Y que pueden darse o pueden ser más fáciles de aplicar o no, pero que deberían de estar, yo creo. Flexibilizar y desarrollar la diabetes en el aula. Por eso, cuanto más podamos formar a los profesores para que menos dependan de nosotros, sobre todo en el tema de las hipoglucemias, mejor. Que el aula tenga provisto todo lo necesario, al menos desde el punto de vista de una hipoglucemia. Que tampoco esté a la vista de todos, ¿vale? Por lo mismo, mira, este que tiene aquí sus tonterías de diabético. No, pues lo tenemos todo ahí recogido y en el momento en que se necesite, pues se saca y está. Lo que os comentaba, ante una hipoglucemia, actuar rápido, pues, obviamente no sobredimensionar, como si ese niño pues tuviera un- una bomba a su lado y fuera a explotar en 10 segundos. Hay tiempo de sobra para actuar, no armemos el cataclismo por ello. Esto a mí se me ocurrió un día, si ese niño tiene que ir a la enfermería, pues igual molaba que fuera acompañado de un compi o de un amigo suyo en vez del propio profesor, para lo mismo, para no estropear el tema, para no parar la clase, para normalizar la enfermedad otra vez. Evidentemente, no excluir actividades extraescolares, esto, vamos, debería de ser un pecado. Que el alumno, cuando lo necesite, obviamente, justificado que pueda comer, evidentemente. El tema de flexibilizar los exámenes en el sentido de que si, por ejemplo, ese alumno tiene durante el examen una hipoglucemia y tiene que parar durante 15, 20 minutos, obviamente ese tiempo se tiene que recuperar. Nunca castigar con comida, o sea, quitando comida, postre y demás. El tema del ejercicio físico, otro punto donde se suele decir que no, solamente se impide el ejercicio físico ante una hipoglucemia, no hasta que se resuelva, y glucemias superiores a 250 miligramos de cilitro acompañadas de cuerpos cetónicos por encima de 0,5. Y bueno, lo que hablábamos de los sentimientos positivos de los profesores hacia la enfermedad y la adaptación del menú escolar. Y ya básicamente es esto, ¿no? Porque el objetivo, sobre todo, después, desde el punto de vista de los alumnos, es evitar y afrontar el bullying si apareciera. Evitar que esos chavales que van por ahí buscando al rarito con el que meterse, pues tengan menos motivos, ¿no? Porque estamos consiguiendo que esa enfermedad, pues, no sea para tanto, ¿no?
y por tanto pues que no acabe sufriendo bullying por la diabetes. Y después muy rápidamente la diabulimia, que es un tipo de bulimia que se da en diabetes y donde hay omisión de la administración de insulina, también se puede dar. Es más, los trastornos de la conducta alimentaria son mucho más frecuentes en población con diabetes. Entonces, esto es otro punto donde también va a estar presente la enfermera escolar. Y con esto lo tenemos, Esther. Fenomenal. Pues nada, ya vamos a finalizar. Mira, Elena estaba diciendo, os tengo que dejar, pero me ha encantado. Muchísimas gracias. Pues nada, gracias a todos, que además habéis estado bastantes, que lo vamos a dejar guardado para que podáis verlo en otro momento y aún así lo que os comentaba, ¿vale? Que podéis visitar el canal de docencia y divulgación de Adri para poder echar un vistazo a esto más técnico. Creo que estamos perdiendo a Adri, pero bueno, le vamos a finalizar ya. Muchísimas gracias a todos los que habéis estado conectados y para cualquier cosa podéis escribirnos. Se te entrecorta un poco, no te estoy... ¿A mí? No, es a él, es a él. Es a él, ¿no? Se Ah, le vale. está pillando. Vale, cae. mil gracias, Sandra. Nada, pues te has caído. Nada, Adri, que te dan las gracias, te leo yo que no puedes leerlo tú, pero que nada, que les ha encantado. Muchas gracias, Marcos, Hanna, todos los que estáis conectados, que había también alumnos del máster y nada, pues que... nada, gracias. ¿sabéis? Un placer. Vale, voy a silenciar a Adri ya. Gracias eso, a todos los que os habéis registrado, os llegará un link para que podáis verlo en otro momento, que podáis detener la reproducción para tomar apuntes y nada, que os recordamos que empezamos la próxima edición del máster en mayo y os mandaremos la información a través del mail. ¿Vale? Muchísimas gracias y que tengáis buena semana.